Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video en este caso, en donde vamos a explicar y principalmente exponer nuestros puntajes y calificación del partido de hoy Barcelona contra Chelsea en Stamford Bridge en horas de la tarde, como van a saber, para poder explicar y sobre todo fomentar cómo ha sido el proceso de los jugadores dentro de este partido. Mi compañero a continuación les va a dar una breve explicación de lo que haremos el día de hoy. Bueno, hoy vamos a calificar a los jugadores de ambos equipos y decir una breve explicación de por qué les damos esa calificación. Como saben, el Chelsea se garchó al Barcelona, el Chelsea hoy. Entonces, nada, somos madridistas, estamos felices. Bueno, a ver, un karma del Barça. Mi compañero va a empezar dando la calificación. Bueno, antes de todo, vamos a dar una breve introducción. El Chelsea ganó 3-0 con una alineación de el portero, claro, y un 4-2-3-1, como está en la pantalla. Con Robert Sánchez de portero, Malo Gusto de lateral, Wesley Fofana de central, acompañado por Chaloa, Cucurella, el otro lateral, y mediocampo conformado por Rhys James y Moisés Caicedo, extremos como Garnacho Estebao y media punta Enzo Fernández, y de 9 Pedro Neto. Ahora tú, mi compañero, va a decir la alineación del Barcelona. Bueno amigos, en este caso tenemos un 4-3-3 del Barcelona conformado por Hansi Flick. En el arco encontramos a Joan García, de laterales encontramos a Jules Koundé, Alejandro Valde, centrales Cubarsí y Ronald Araujo. Los mediocampistas son Fermín, Joan García, Frenkie de Jong, los extremos por banda Ferran Torres y Lamine Yamal, y delantero centro Robert Lewandowski. Bueno, vamos a empezar por el equipo ganador. Robert Sánchez. Para mí, Robert Sánchez tiene una calificación de... Vamos a calificar de 1 al 10, ¿ok? Ya saben, 5 para abajo tiende a ser más o menos un partido malo. Y de 6 para arriba es un partido normal o excelente. Para mí, Robert Sánchez se merece una calificación de 6. ¿Por qué? Porque es verdad que en los primeros 20 minutos el Barcelona empezó a atacar mucho. Pero después de eso ya, sobre todo en el segundo tiempo, a principios, no tuvo mucho el balón. Es verdad que tuvo unos buenos despejes. Hubo un disparo de Rafinha en la esquina de abajo que reaccionó bien y la tapó bien. Entonces, por mí, su calificación es un 6. Porque no actuó mucho, pero cuando tuvo que actuar, lo hizo bien. Perfecto, por mi parte a malo gusto yo le colocaría un 7,4, puesto a que su rotación como lateral y principalmente su tendencia de balón en la zona defensiva aportó mucho, principalmente a la salida de juego por banda, teniendo apoyos junto a Estebao y teniendo una comparación de rotación con Rhys James. Es claro que en algunas ocasiones no se pudo ver reflejado su máximo rendimiento, pero cabe recalcar que dentro del primer tiempo sí se vio y se notó una gran prevalencia defensiva y atacante desde los sectores de la banda, así logrando desnivelar algunos sectores que el Barcelona tenía para el ataque. Entonces, por esta razón, yo le colocaría un 7,4 a malo gusto. Bueno, ahora sigue Wesley Fofana, que para mí es un 6,5. Es verdad que no tuvo mucho que actuar mucho en defensa, pero cuando lo hizo bien. El Barcelona en los primeros 20 minutos empezó a atacar mucho y el Chelsea se supo defender. Y cuando lo atacó, pues Fofana lo hizo bien, defendió bien a Lewandowski, a Fermín, que fueron los que lo intentaron más. Y lo vi sólido en defensa y por eso yo le doy un 6,5. Perfecto, ahora mismo seguimos con Xalova, al cual yo le doy una calificación de 7,1, puesto a que en la parte defensiva sí tuvo mucha participación, de hecho, ya que estuvo cortando lo que fueron las intercepciones que el Barcelona hacía a través de los pases. Es claro de que el defensor estuvo proviolente en varias de las zonas del partido y sobre todo contribuyendo al nivel defensivo que le pidió desde las indicaciones de Maresca, por lo cual pudo contener y sobre todo en los sectores de Lamine y Robert Lewandowski. Por eso yo le doy un 7,2. Ahora sigo con Marco Curella, que mi calificación para Marco Curella va a ser un 8. ¿Por qué? Porque supo defender a Lamine Yamal. En todo el partido Lamine Yamal no pudo hacer nada. Y hay muy pocos defensas actualmente que saben cómo detener a Lamine Yamal. Y es más, no solo detenerlo, porque Cucurella lo tuvo en el bolsillo todo el tiempo. No lo dejaba hacer pases ni avanzar. Y no solo en defensa lo hizo bien, sino en ataque también. Atacaba, mandaba centros, daba pases, hacía jugadas. Entonces para mí es un sólido 8.
Perfecto, ahora mismo seguimos en la parte de mediocampo en donde voy a continuar con el jugador Rick James, el cual yo le voy a dar una calificación de 7,8, puesto a que desde sus 82 minutos jugados el jugador logró una asistencia y aparte logró desde su posición 2 remates totales en los cuales favoreció mucho al sistema del mediocampo del Chelsea, ya que pudo contener a mediocampistas como lo fueron Eric García y Frenkie de Jong a que no pudieran tener una prevalencia más atacante desde el sector del mediocampo. Por lo tanto, yo le voy a dar una calificación de 7,8, puesto que el jugador mereció y principalmente tuvo las indicaciones claras para poder aportar un nivel más defensivo y atacante desde varias amplitudes que tuvo el partido. Bueno, ahora seguimos con Moisés Caicedo, otro pivote, 5. Para mí, Moisés Caicedo es un 8,5. ¿Por qué? Pues porque no solo también estuvo sólido en defensa, sino que recuperaba balones muy bien, sin falta, y cuando tenía que hacer falta lo hacía. No solo en defensa, sino en ataque jugaba muy bien, pasaba el balón rápido, fácil y sencillo. También lo intentó, tiros al arco, pero no se le dio. Sólido en defensa, en ataque, creando juego, lo que tiene que hacer un pivote. Para mí es un sólido 8,5. Y ahora sigue mi compañero con Estevao, para mí el MVP, y sí fue el MVP. Bueno, ahora seguimos con la parte del extremo, entonces continuamos con Esteban, el cual mi calificación veredicta es de un 9,5, puesto que fue el mejor jugador del partido, fue el extremo que más le hizo daño al Chelsea desde la banda, básicamente tuvo en varias partes del partido tuvo complicaciones o bueno, complicó al defensor Alejandro Valde, el cual tuvo participación, pero aunque además de eso logró un gol dentro de sus 83 minutos jugados, en donde tuvo un total de 2 remates, entre sus goles esperados logró la máxima prevalencia de sus remates a puerta, fueron bastante favorecibles para el equipo de Stamford Bridge, el cual aportó y sobre todo generó más amplitud y tuvo la mejor creación de juego como se lo indicó, básicamente como tenía que hacerlo en el rol de Palmer. Entonces yo le doy una calificación de 9,5. Mención honorífica para Estevao, que hizo lo que le hizo Palmer al Chelsea en el Mundial de Clubes. Bueno, seguimos con Enzo Fernández. Media punta, jugó demasiado bien Enzo Fernández para mí. Si Estevao es la figura, pues para mí Enzo Fernández es el segundo mejor del Chelsea. Le doy un 9 porque estuvo en todo el campo, recibía balones, pasaba, pegaba. Tuvo 2 goles anulados, si no estoy mal, sí, 2 goles de 3 que le anularon al Chelsea. Generaba, presionaba y marcaba la diferencia en el campo. Y sobre todo también no tuvo casi errores y ayudaba defensivamente. Pienso fundamental del Chelsea, no solo en este partido, sino en toda la temporada y en anteriores temporadas. Y que jugó un gran partido, para mí un sólido 9. Perfecto, ahora seguimos con el jugador Alejandro Garnacho, el cual mi calificación le doy un 7,5, puesto que el jugador, a pesar de que no tuvo una mayor participación desde el ataque, puesto que el defensor Jules Koundé en algunas jugadas lo sabía leer, tuvo bastante prevalencia desde el ataque, ya que desde sus pases completados completó 19 de 22 con una efectividad del 86%, en donde básicamente desde los duelos ganó 6 duelos en totalmente con la defensa del Barcelona, el cual aportó principalmente a uno de los goles del Chelsea y principalmente tuvo una gran oportunidad de crear el juego y principalmente tiene lo que es el juego y la mentalidad de cómo afrontar estos duelos y principalmente poder obtener de esta manera una secuencia de juego firmada por el director técnico de Somaresca. Por eso le doy un 7,5. Bueno, sigue Pedro Neto. Pedro Neto jugó de 9 este partido. Normalmente yo no lo había visto mucho de 9. Jugó muy bien, picó mucho al espacio, presionaba alto. Para ser uno de sus primeros partidos de 9 y no ser un 9 referenciado, jugó demasiado bien. Picó bien al espacio, daba pases, disparaba. Y fue el principal responsable en el primer gol del Chelsea para meter gol. Aunque bueno, fue autogol de Jules Koundé, Osuna.
Entonces, para mí, Pedro Neto es un 8 porque estuvo sólido en el ataque. Y también una mención honorífica para Enzo Maresca, que planteó muy bien el partido con una presión bastante alta de lo que vimos y con una alineación que proponía bastante con unos jugadores que fueron a atacar, a ganar y lo hicieron.